Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, todos bienvenidos. A continuación, en el siguiente video tutorial vamos a ver cómo se puede obtener el nombre de diferentes oxosales a partir de la fórmula. Nos vamos a ir deteniendo en aquellos aspectos que entrañan mayor dificultad, y en los últimos ejercicios que resolvamos aplicaremos procedimientos más mecánicos para la resolución. En el primer caso lo que tenemos es una sal que contiene calcio, nitrógeno y oxígeno. La dificultad de este ejercicio es que, como veis, el anión es doble. Y esta es una parte en la cual nosotros tenemos que caer, y es que tenemos un ion calcio con dos cargas positivas y dos aniones nitrato. Por tanto, cuando nosotros vayamos a establecer el número de oxidación del nitrógeno que nos va a determinar el nombre, lo que tendremos que tener en cuenta es que, por un lado, tenemos un ion calcio, es decir, un átomo con dos cargas positivas, mientras que en el anión tenemos dos átomos de nitrógeno y 6 átomos de oxígeno en total, puesto que tenemos dos aniones. Al tener 6 átomos de oxígeno, cada uno con número de oxidación menos 2, tendríamos 12 cargas negativas. 12 cargas negativas, teniendo en cuenta que ya tenemos dos cargas positivas del calcio, en total los dos átomos de nitrógeno tienen que aportar, serían en total 10 cargas positivas. Obviamente la forma de hacerlo es que para esta ocasión el nitrógeno estuviera usando el número de oxidación más 5. Recordando que como el nitrógeno tiene dos números de oxidación, el más 3 sería para la terminación ito y el más 5 para la terminación ato, nuestro compuesto va a ser fácil de nombrar, puesto que al tratarse del número de oxidación más 5, el nitrógeno estará usando el nombre nitrato de calcio. El calcio, al tener solo un número de oxidación, no va acompañado de su número de oxidación en número romano. Recordar que si nosotros le asignamos el número de oxidación al calcio, tendremos mal el ejercicio. A continuación lo que vemos es una sal un poquito más complicada, puesto que este anión, aunque parezca sencillo y se hayan intercambiado las valencias, debemos de recordar que el hierro tiene dos números de oxidación, más 2 y más 3, y el carbono está usando más 2 y más 4. Vamos a ver. Si nosotros aplicamos simplemente el sentido común, nos daríamos cuenta que como el catión y el anión intercambian los números de oxidación, el hierro debería de estar usando el 2 y el anión carbonato, que ya vamos a adelantar el nombre, estaría usando el número de oxidación menos 2 de forma simplificada. ¿Que tenemos dudas? Lo que nosotros hacemos es aplicar otra vez, como siempre, nuestro proceso de determinación de los números de oxidación. ¿Dónde está la dificultad? Pues que tendremos que establecer de los 4 números de oxidación que se ponen en juego, cuál es la única combinación que me permite llegar ahí. Fijaros que ahora nosotros tenemos un ion hierro, no sabemos si con número de oxidación más 2 o más 3, así que ponemos los dos números. Tenemos un átomo de carbono que podría tener de número de oxidación más 2 y más 4, esa es la parte importante, y tenemos 3 átomos de oxígeno que sabemos que van a tener 6 cargas negativas. Y aquí es donde viene el secreto, fijaros. Sabiendo que tenemos 6 cargas negativas, en total el hierro y el carbono tienen que aportar 6 cargas positivas. Y la única combinación posible es que se combinara el número de oxidación más 3 del hierro con un número de oxidación más 3 del carbono, y eso no es posible, ¿vale? O bien que se combine el número de oxidación más 2 del hierro con el número de oxidación más 4 del carbono. Y aquí es donde reside el secreto. Ya tenemos el número de oxidación de los dos. Uno, el del hierro, lo podemos sacar por intercambio de valencia, o bien dándonos cuenta que el compuesto, al ser neutro, la suma total de los números de oxidación tiene que ser nula. Una vez que ya tenemos claro esto, y recordamos que los compuestos carbonoideos solo tenían dos números de oxidación, el más pequeño con ito, el más grande con ato, este compuesto que está usando el número de oxidación más 4 debe de llamarse carbonato de hierro 2. Y aquí sí hay que especificar el número de oxidación del hierro, puesto que el hierro puede tener más de un número de oxidación, como hemos visto. En el siguiente ejemplo, lo que aparece también es una sal con un elemento también con dos números de oxidación, el cobre. Aquí también sería fácil, fijaros,
que me aparece un 2 con el cobre y un 1 con el anión de la oxosal. Y fijaros que es fácil de ver que se han intercambiado las valencias, es decir, que este 2 debería ser la carga negativa de este oxoanión, mientras que el 1 debería de corresponderse con el número de oxidación del cobre, que además lo tiene. Que no lo tenemos claro, aplicamos simplemente el sentido común. Tenemos dos iones cobre que pueden tener número de oxidación más 1 y más 2. Tenemos un átomo de azufre en el oxoanión, 3 átomos de oxígeno, en total 6 cargas negativas, así que tendremos que sumar en total 6 cargas positivas. La única forma que nos pueda dar es la combinación posible, es teniendo en cuenta que el azufre está usando el número de oxidación más 4 para él, y el cobre, teniendo en cuenta que vamos a tener dos átomos, es que esté usando el número de oxidación más 2. Y así es como tenemos resuelto el ejercicio. Una vez que tenemos claro que el azufre está usando el número de oxidación más 4, sabremos que tendremos que añadirle el sufijo ito y por tanto que este será el sulfito de cobre 1. Aclarando que tiene número de oxidación el cobre con un número de oxidación, puesto que es un elemento con más de un número de oxidación, que es lo que me refería. Finalmente, vamos a ver también una oxosal con manganeso para recordar la particularidad que tenía el manganeso. Lo primero es que partimos el compuesto, fijaros que el cobalto, viendo ya cómo hemos separado los iones y además que se han intercambiado las valencias, ya sabemos que va a tener que usar la más 2, que las posibilidades para el manganeso es que tenga más 6 y más 7, que nosotros tenemos claro que los dos números de oxidación del cobalto son más 2 y más 3, que tenemos dos átomos de manganeso puesto que el oxoanión está multiplicado por 2, que tendremos 8 átomos de oxígeno que en total me aportan 16 cargas negativas y que entre el cobalto y el manganeso tendremos que sumar 16 cargas positivas. La única forma, la única posibilidad es que el cobalto estuviera usando el número de oxidación más 2 y que el manganeso aportase también, en este caso, 7 cargas positivas. Teniendo en cuenta que el número de oxidación del manganeso es más 7, pero tenemos dos átomos de manganeso, tendríamos las 14 cargas positivas que sumadas a las 2 que aporta el cobalto contrarrestarían las 16 negativas que en total aporta el oxígeno. Así, nosotros volvemos a escribir los números de oxidación del manganeso y aquí es donde viene la particularidad. Tenemos que recordar que el manganeso asociaba el sufijo ato para el número de oxidación más 6 y el prefijo per y el sufijo ato para el número de oxidación más 7. En este caso entonces debe de tratarse del permanganato de cobalto 2. Estos son los ejemplos un poco más complicados con los cuales tenemos que tener más cuidado a la hora de determinar los números de oxidación. ¿Qué ocurre? Que todos estos procesos se pueden hacer también mucho más, fijaros, vamos a saltarnos este ejemplo para ver uno un poquito más complejo y en el cual nosotros intentamos hacer todo este proceso un poco de forma sistemática. Mirad, tenemos aquí una oxosal formada por litio, bromo, oxígeno. El bromo tiene 4 números de oxidación. Para el litio y para el oxígeno es fácil. Como tenemos un solo número de oxidación, para el litio tenemos más 1, como tenemos un átomo de oxígeno menos 2 y por tanto el bromo está usando la más 1. Como está usando la más pequeña, tendríamos que usar prefijo hipo, prefijo hipo, sufijo ito. Por tanto, este será el hipobromito de litio. Así, esta es la forma mecánica de hacerlo. A continuación, fijaros, tenemos el catión amonio y un oxoanión del azufre. Debemos recordar que el azufre usa más 2, más 4 y más 6. Importante, pues recordar que el amonio era un catión que aportaba número de oxidación más 1. Pero en total nosotros tenemos 2 iones amonio, por tanto cada uno de ellos al aportar una carga positiva, en total tendremos 2 cargas positivas. Tenemos 2 átomos de oxígeno, en total 4 cargas negativas y por tanto el azufre usa el número de oxidación más 2. Teniendo en cuenta que tenía 3 valencias, este va a ser el hiposulfito de amonio. A continuación, fijaros, el cromo.
con este no deberíamos de tener problemas, puesto que al tratarse simplemente de un elemento con una sola valencia, debería de ser directamente, podemos decir que este sería el cromato de potasio. Pero bueno, caemos. Potasio, elemento con un solo número de oxidación, tenemos 2 átomos de potasio, por tanto 2 cargas positivas, tenemos 4 átomos de oxígeno, por tanto 8 cargas negativas, y comprobamos que el cromo está usando la más 6. Así tendremos el cromato de potasio. Otro un poco más complejo, fijaros, en los cuales el oxoanión es triple. ¿Cómo procedemos? Pues de la misma manera que antes. Mirad, el aluminio tiene número de oxidación más 3, ¿vale? Y lo que nosotros hacemos es hacer las sumas con mucho cuidado. Tendremos solo un átomo de aluminio, 3 cargas positivas. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos en total? 9. ¿Cuántas cargas negativas? 18. ¿Qué número de oxidación total deberían de estar usando todos los átomos de cloro? Deberán estar usando más 15. ¿Cuántos átomos de cloro tenemos nosotros en total? 3. ¿Cuánto estará usando cada uno? El número de oxidación más 5. ¿Qué haremos nosotros? Pues teniendo en cuenta que tiene 4 valencias, será el clorato de aluminio. Y fijaros, en esta última ocasión sí tenemos un elemento que tiene número de oxidación doble y nosotros sabemos que está usando el número de oxidación para el níquel más 3, puesto que las valencias están intercambiadas. Una vez que tenemos eso claro, fijaros, procederíamos. Tenemos 18 cargas negativas debido a los 9 átomos de oxígeno totales y como tenemos 3 átomos de selenio, deberán de estar usando el número de oxidación más 12 y por tanto el selenio está usando el número de oxidación más 4. Así que lo que tendremos será el selenito de níquel. ¿Cómo procedemos cuando lo que tenemos son nombres? Pues fijaros, tenemos aquí un nombre y lo primero que hacemos es identificar el elemento y su sufijo. Nosotros tenemos carbono con la terminación ato. Como el carbono tiene 2 números de oxidación, el más 2 y el más 4, sabemos que estará usando el número de oxidación más 4. El calcio no viene con números romanos, por tanto debe de tener un solo número de oxidación, el más 2. El carbono, como he dicho, tiene más 4. Pero fijaros que en el oxoanión aquí ocurre también un tema muy curioso y es que en principio ahora mismo habría más cargas positivas que negativas. Por tanto, lo primero que tenemos que conseguir es que en el oxoanión haya una carga negativa. Por eso veis aquí el símbolo de interrogación con la carga negativa del oxoanión. ¿Qué hacemos? Añadir átomos de oxígeno hasta superar el término más 4. Para ello añadiríamos 3 átomos de oxígeno. Cuando nosotros añadimos 3 átomos de oxígeno, tendríamos 6 cargas negativas que al compensarse con las 4 positivas me darían un total de 2 cargas negativas. Fijaros que el oxanión, como tiene 2 cargas negativas y el calcio 2 cargas positivas, se intercambia y se simplifica. Así tendríamos la fórmula del carbonato de calcio. A continuación tenemos el manganato de potasio. Identificamos el elemento interesante, el manganeso. Números de oxidación más 6 y más 7. El potasio con número de oxidación más 1. El manganeso está usando la terminación ato, debe de ser número de oxidación más 6. El número de oxígeno ahora mismo, insuficiente. ¿Cuántos oxígenos ponemos? Pues para superar el más 6 pondríamos 4 átomos de oxígeno. ¿Cuántas cargas negativas sobrarían? 2. ¿Qué número de oxidación tiene el potasio? Más 1. Las intercambiamos y listo. El siguiente, fijaros, sulfato de hierro 3. ¿Qué identificamos? El azufre. Con la terminación ato, teniendo en cuenta que es más 2, más 4 y más 6, pues tiene que estar usando el número de oxidación más 6. El hierro ya no lo dicen, está usando el número de oxidación más 3. ¿Qué hacemos? Ajustamos el número de oxígeno. ¿Cómo? Añadiendo átomos. ¿Cuántos? 4. ¿Qué tenemos? Pues que el oxoanión tiene 2 cargas negativas, mientras que el catión 3 cargas positivas. Las intercambiamos y estamos terminados. A continuación, fijaros, el dicromato de amonio. En el dicromato de amonio lo que estamos viendo es una sal procedente de un isopoliácido. Y este es muy típico que aparezca. Fijaros, en el dicromato lo que nosotros podemos identificar es que tenemos un átomo de cromo que está usando un número de oxidación más 6, pero debemos de recordar que el prefijo di lo que me dice es que este oxoanión contiene 2 átomos de cromo. Y en total, fijaros, 2 átomos de cromo con 6 cargas positivas serían 12 cargas positivas en el oxoanión.
esto me va a obligar a meter un mayor número de átomos de oxígeno. La única forma de superar esas 12 cargas positivas es añadiendo 7 átomos de oxígeno. Cuando añadimos 7 átomos de oxígeno en total, nosotros tendremos 14 cargas negativas y en total me saldrán aquí 2 cargas negativas para el anión dicromato. Fijaros que el catión amonio, como ya hemos visto más de una vez, tenía de número de oxidación con una carga positiva. A partir de ahí simplemente intercambiamos las valencias y lo tenemos. Y así es como hemos terminado de ver cómo se obtiene la fórmula a partir del nombre de las oxosales. Espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Venga, mucho ánimo.